Yadi, tu cosplayer favorita desde Costa Rica, y quiero invitarte a que te suscribas a este increíble canal de Kenji Card and Blog. Vamos, púchale que te va a encantar todo el contenido y espero lo pases increíble por acá. Te mando un besito y ya sabes, suscríbete porque si no, los androides somos capaz de cualquier cosa. Si ustedes recuerdan que hace tiempo subí en el canal un video hablando sobre las mejores joyas de los años 50, pues me quedé pensando que ¿por qué no mejor dedicarle un video sobre su evolución? Y pues así es que, como lo vieron en el título de acá abajo, el día de hoy vamos a hablar sobre la evolución del Ford Thunderbird. Así que sin más que hablar, comencemos. Antes de continuar, solo resumiremos un poco de cada generación para no hacer más largo este video. Para esto damos inicio mencionando al que empezó desde mediados de los años 50. El primer Thunderbird, conocido como Classic Little Bird, fue presentado en el Salón del Automóvil de Detroit en febrero de 1954 y hasta el 22 de octubre se empezó a vender como modelo 1955. Se dice que fue fabricado especialmente para hacer competencia a la primera generación del Chevrolet Corvette y a la vez diseñado con algunos detalles extra de lujo, que para ese entonces eran una novedad. Durante los primeros 10 días recibió alrededor de 3.500 peticiones. Ford había calculado construir 10.000 unidades, pero finalmente las ventas de 1955 alcanzaron las 16.155. Incluía un techo extraíble de fibra de vidrio. También de fábrica se ofrecía una versión con techo descapotable. El motor era un V8Y Block de origen Mercury de 4.8 litros de 198 caballos para la versión automática y 193 caballos para la versión manual. En 1957 ha sido un gran año para el Thunderbird, ya que las opciones del motor y la transmisión también aumentaron al montarle un V8 estándar 292 y 312, que va de 212 a 340 caballos de potencia. Las ventas fueron de 31.380 unidades, incluyendo 3 meses extra porque los modelos de 1958 sufrieron un retraso. Este será el último Thunderbird de 2 asientos que fabrica hasta el modelo compacto deportivo Ford EXP de 1982. En la segunda generación, conocida como Square-Bird, aparece por primera vez en 1958, cuando los directivos de Ford se vieron obligados a tomar la difícil decisión respecto al futuro que le darían a la línea del Thunderbird. Ciertamente la anterior generación tuvo buenas ventas, pero los distribuidores de Ford estaban recibiendo quejas relevantes de los dueños, quienes protestaban por el limitado espacio para el conductor y la falta del asiento trasero. Y es por eso que a partir de esta generación se le agregaron asientos traseros para mayor comodidad hacia los pasajeros. Como dato curioso, el mercado de los autos de 2 plazas, que había experimentado un fuerte crecimiento a principios de los años 50, ya no crecía más. Y por si fuera poco, el Thunderbird no era considerado por los expertos como un verdadero deportivo. La producción de esta nueva generación de 4 plazas se inició el 13 de enero de 1958. Se había planeado su producción en una planta totalmente nueva, en Wixom, Michigan, junto con el Lincoln Continental Mark III. La plata de fuerza de este Thunderbird fue el nuevo motor V8 Interceptor de 5,7 litros. Este combinaba las transmisiones manual de 3 velocidades, overdrive o automática, incluso la reciente y totalmente nueva Cruise-O-Matic. Otros motores opcionales se tenían considerados para el Thunderbird debido al éxito de la amplia lista de plantas de fuerza que se ofrecieron en 1957 y que ayudó a la venta. Un plan era usar el motor V8 Edsel de 5,9 litros con 4 opciones de potencia. El Projectile Bird, o mejor dicho Bullet Bird, se lanzó al mercado por primera vez en 1961, incluyendo transmisión automática, dirección asistida y servofrenos. Este tercer Thunderbird completamente nuevo en 7 años debutó con cambios radicales en su carrocería e interiores.
Ahora, en lugar de esquinas y ángulos, era un conjunto de suaves líneas curvas. El nuevo aspecto hacía ver el auto más cercano al suelo. Este deportivo no solo alardeaba de un nuevo chasis, ahora tenía un motor más grande y poderoso. Como todos saben, la era espacial y detalles característicos que estaban de moda en ese entonces se plasmaban muy seguido en los diseños automotrices, y para el Thunderbird de tercera generación no era la excepción. Aunque en el exterior la longitud se incrementó 10 pulgadas, las dimensiones del espacio interior permanecieron igual que en el modelo de 1960. Pero bueno, ya hablando de mecánica, esa generación incluía un motor V8 serie FE de 6.4 litros con ahogador automático, doble salida de escape y sistema de lubricación Full Flow. Las ventas en 1960 eran de 73.051 unidades, incluyendo 10.516 descapotables. El Thunderbird destacó fuerza porque fue elegido coche de seguridad de la carrera de Indianapolis 500, y porque en él se subió el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. En 1963 las ventas bajan a 63.313 unidades. La variante Landau es el segundo más vendido con 12.193, y las ventas de la edición limitada Principality of Monaco del modelo Landau se limitan a 2.000. Los 5.913 descapotables y 455 Sport Roadsters vendidos indiciaban un declive de la versión descapotable del Thunderbird. Para 1964, la remodelación de la cuarta generación del Thunderbird, del que fue conocido como Firebird, consistió en abandonar los detalles a profundidad de la era espacial para darle un aspecto más formal. Es aquí cuando se presentan cambios drásticos. Entre ellos, los costados se esculpieron profundamente y la parte posterior del auto lucía dos grandes protecciones rectangulares que contenían las calaveras. El único motor disponible en ese año fue el V8 serie FE 390 CID, con potencia de 300 caballos de fuerza, capaz de impulsar hasta 200 km por hora. En 1965, en cambio, las ventas bajan a 74.792 debido a la competencia, esto también incluyendo al nuevo Ford Mustang. Para 1966, respecto a su motor, los 390 se unieron al optativo 7.0 litros serie FE con una potencia de 345 caballos, que daba una aceleración de 0 a 100 en 9 segundos. Se ofrece una nueva versión, Town Hardtop, y el modelo Landau pasa a llamarse Town Landau, con unas ventas de 69.176 unidades, de las cuales 35.105 eran del Town Landau. Para 1967, el Glamour Bird ya cuenta con un chasis de una sola pieza, en favor del armado tradicional. Este nuevo Thunderbird se convirtió en un auto significativamente diferente a los modelos anteriores, y el estilo se ubicó radicalmente fuera de los acostumbrados hasta el momento, por lo que su frente ofreció una apariencia novedosa al ocultar los faros por primera vez. De igual manera se caracterizaba por contar con una profunda rejilla del radiador, la cual se hallaba enmarcada por voluminosas defensas. El T-Bird de 1968 mostró casi nulas modificaciones, pero ofreció el totalmente nuevo motor 429 de 360 caballos de fuerza. Un dato curioso de este modelo fue que por primera vez se ofrecieron interiores con asientos de cubo en todos los modelos. La versión descapotable desapareció y en su lugar se presentó un modelo de 4 puertas que estuvo disponible hasta 1971, pero nunca generó importantes ventas. El nuevo Lincoln Continental Mark III de 1968 se basó en el chasis de la versión 4 puertas del Thunderbird. Para 1969, algunos detalles que lució este modelo consistieron en un panel posterior, con dos concavidades de forma rectangular que albergaban las calaveras, característica similar a los modelos de 1964 y 1965. Entrando a los años 70, para esta generación los Thunderbird se les llama Buckybirds y utilizaron la misma plataforma de los anteriores, pero su estilo de alguna manera se diseñó para parecer totalmente innovador. Lucía un frente rediseñado del que destacaba una polémica parrilla central y sobre todo una defensa delgada, considerada un tanto extraña en aquel entonces.
Otro punto a considerar es que fue considerándose como un automóvil excelente y bastante cómodo para viajes largos. No tenía opciones de motor más que solo el V8 de 429 pulgadas cúbicas. En el modelo de 1971 se puede decir que no fue otra cosa más que un saldo, ya que ofrecía únicamente una parrilla ligeramente rediseñada. Su producción total fue para 1971 de 36.055 unidades. Como tal, el nombre de esta séptima generación es el Big Bird, pues no estamos tan equivocados, ya que es el Thunderbird de mayores dimensiones que jamás se haya fabricado. Eran más largos, más anchos y más pesados. Se trataba de automóviles grandes y muy cómodos, aunque su gasto de combustible también era mayor. Pesaban cerca de los 2.250 kilogramos. Esto los convertiría en los reyes de la carretera, pero el consumo era muy alto. Es exactamente en 1972 cuando la firma estadounidense tuvo la introducción de un modelo con un motor 429, un V8 de 7.0 litros como estándar, y el poderoso 460, igual era un V8 de 7.5 litros como paquete opcional. Debido a la crisis del petróleo de 1973, los automóviles tenían que disminuir su medida para ser más eficientes. Este Thunderbird continuó con la inclusión de una capota larga. Asimismo, este año dejó de ofrecerse la opción de 4 puertas. Estando en la octava generación, en realidad fue una plataforma que estuvo basada en el Ford Torino, pero fue de gran aceptación, y es así que fue introducido en 1977. Esta fue la primera vez en la historia del Thunderbird que se ofreció un modelo más pequeño, que además fue menos costoso. Realmente se convirtió en un automóvil estilizado que conservó la esencia del Thunderbird tradicional. Como detalle característico, volvieron los faros ocultos, y la parte posterior del auto mantuvo su anchura junto con este aspecto de agilidad. El motor estándar fue el 302, excepto en California, donde se ofreció el 351. La personalidad del Thunderbird se mantuvo esencialmente inalterada para los años 1978 y 1979. Las ventas, sin embargo, eran dramáticas, pues se tenían 318.140 unidades construidas en 1977, 333.757 en 1978 y finalmente 284.141 en 1979. También la disminución de medida provoca una disminución de $2.700 en el precio. Respecto a las mecánicas usadas, desaparecen los motores anteriores y el Windsor V8 5.0 litros es el motor estándar. Los motores 5.8 litros y 6.6 litros se dejan como opcionales. En California, el 5.8 litros era la única opción, perdió potencia y esta queda compensada por la disminución de peso. Estando ahora en los años 80, el Thunderbird con denominación Boxbird continúa con el mismo tamaño de la generación anterior, pero ahora basado en la plataforma Fox. Cabe mencionar que por primera vez en su historia, el T-Bird ofrecería un motor V6 estándar con el 302 como opción, pero también disponía de un V8 Windsor de 302 pulgadas cúbicas. De 1980 a 1982, el exterior de la línea de modelos experimentó pocos cambios exteriores fundamentales. Dependiendo del nivel de equipamiento, se ofrecieron varios tipos de techo para el Thunderbird. Todos los ejemplares venían equipados con un techo de vinilo completo o parcial. En 1981 se introdujo una capota descapotable simulada. La línea de modelos marcó el debut del sistema de teclado montado en la puerta, propiedad de Ford, comercializado como su sistema de entrada sin llave, un teclado de 5 botones montado en la puerta que permitía el acceso al vehículo. Como consecuencia de su reducción de tamaño, la capacidad de asientos de esta generación se redujo de 6 a 4. Uno de los últimos coches en ofrecer ventanillas de ventilación funcionales, la línea de modelos también ofrecía vidrios eléctricos, cierre centralizado y asiento de conductor eléctrico. Junto con un panel de instrumentos digital opcional, ofrecía un velocímetro y un indicador de combustible. Hasta 1982 se añadió un ordenador a bordo para este último sistema. Con el objetivo de revertir la caída de ventas de los modelos de 1980 a 1982 y revitalizar la apariencia del Thunderbird,
Ford realizó un rediseño significativo para 1983. Aunque seguía basado en la plataforma Fox, presentaba una carrocería radicalmente más estilizada y aerodinámica, y una distancia entre ejes ligeramente más corta de 2.647 milímetros. Sin embargo, la potencia seguía siendo limitada, ya que el motor V6 Essex de 3.8 litros y el V8 de 4.9 litros se mantuvieron de la generación anterior. El motor de 4.9 litros incorporó la inyección electrónica central de combustible en 1983 y el V6 en 1984 para los modelos estadounidenses, y hasta 1985 para los canadienses. Completamente nuevo y una primicia para el Thunderbird fue el motor turboalimentado de 4 cilindros y 2.3 litros con árbol de levas en cabeza que equipaba el Thunderbird Turbo Coupé de 1983. Inicialmente el motor tenía una potencia de 142 caballos, pero en 1985 se incrementó a 155. Otra novedad fue la disponibilidad de una transmisión manual de 5 velocidades con el motor turboalimentado. Asimismo, en 1985 se lanzó una edición especial del 30 aniversario, con pintura especial azul rigata metálico medio, gráficos y acabados exclusivos. En 1987 el Thunderbird recibió una importante renovación, con una nueva carrocería y un frontal rediseñado con faros aerodinámicos de material compuesto. Este sería el primer Thunderbird de producción que conocimos en México. Para 1986, Ford tenía un proyecto llamado internamente NM12, que fue propuesto para competir con el BMW Serie 6. Se creía que el nuevo Thunderbird tenía que dar un gran cambio para que al público le agradara más, pensando que con las anteriores generaciones se había perdido el espíritu que tenía el modelo. Para 1987 el interior fue cambiado reemplazando la variante Elan con el nuevo LX y los modelos deportivos. Más tarde con el V8 y luego el LX con un V6. El 2.3 litros turbo de 4 cilindros incluía el sistema de enfriamiento Air-to-Air, que era encontrado en el Mustang SBO estadounidense, y entregaba 190 caballos de fuerza con una transmisión manual de 5 velocidades. Nueva para el Turbo Coupé había una transmisión automática de 4 velocidades. El Turbo Coupé incluía frenos de disco en las 4 ruedas, control automático de velocidad de crucero y rines de 16 pulgadas, con neumáticos 225/60 de estilo deportivo. Para 1988 la versión final del Turbo Coupé solo recibió cambios menores, como la transmisión automática de 5 velocidades. Este mismo fue relevado en 1989 por el Super Coupé, que tenía un motor V6 sobrealimentado de 3.8 litros, con mejor rendimiento que el antiguo motor de 4 cilindros turbo. El Thunderbird recibió una importante actualización a mitad de ciclo, en 1994, con revisiones en el tren motriz, el diseño exterior, la incorporación de características de seguridad y un rediseño completo de su interior. El frontal experimentó cambios de estilo sustanciales, como tomas de aire más grandes en la cubierta del parachoques, nuevos faros y un cofre nuevo, ligeramente más curvilíneo. El 4 de septiembre de 1997 se fabricó el último Thunderbird MN12 en la planta de ensamblaje de Ford en Loren, Ohio. Mientras salía de la línea de montaje, un letrero con la leyenda "Eso es todo, amigos" adornaba la tapa del maletero. El 3 de enero de 1999, en el Salón del Automóvil de Detroit, Ford presentó un concept car que retomó el nombre de Thunderbird. Ese modelo se basó en una moderna versión biplaza descapotable que serviría como ejemplo de su predecesor de 1955, al tiempo que nutriría el entusiasmo en la marca. Considerando la aceptación que obtuvo este Thunderbird, en mayo de 2002 la empresa confirma el regreso de la producción en serie del veterano modelo, con el que se alcanza una venta de 19.085 unidades. Basado en la plataforma DEW, lo utiliza también para los modelos Jaguar S-Type y Lincoln LS, con un diseño que recuerda al modelo de 1955, pero actualizado a los tiempos modernos, también de 2 asientos y con una única versión disponible, descapotable con techo duro extraíble. En el exterior se pueden apreciar varios rasgos que hacen notable su aire retro. La parrilla, las ventanas del techo removible, así como los faros y la toma de aire son rasgos que se decidieron retomar.
Mecánicamente usaba el motor 3.9 AJ35 V8 proveniente del Lincoln LS, que rendía 280 caballos. Ford esperaba vender 25.000 unidades por año. El precio de salida fue de $40.000 aproximadamente, y la demanda superó la producción. Esto hizo que los vendedores subieran el precio del coche. Al día de hoy, un Thunderbird de esta generación usado, en buenas condiciones, se haya duplicado de precio. Tras una caída significativa en las ventas después de su primer año de producción, Ford descontinuó la 11ª generación de Thunderbird en 2005, siendo el último vehículo fabricado el 1 de julio de ese año. A pesar de ser un nuevo resurgimiento del Thunderbird que duró pocos años, este sería definitivamente su última generación. Hasta la fecha, Ford no ha vuelto a comercializar este modelo en ninguna de sus versiones. Y es así, mi gente, que terminamos con el video de esta semana. Así que recuerda que si te han gustado los videos, suscríbete al canal sin olvidar activar las notificaciones, al igual que me puedes seguir en mis demás redes. Links oficiales acá abajo. yo soy Arturo Díaz y nos veremos en un próximo video.